Netflix, Disney, HBO, Amazon Prime, todas estas empresas de streaming que llegaron y que ahora nos hacen estar en nuestras casas, nos hacen pensar qué tanto estamos perdiendo de la experiencia del cine, las palomitas, la pantalla grande, el sonido, todo ello que nos hacía ir a estas salas a ver los estrenos y que ahora desde nuestro sillón vemos cómodamente. Bueno, de eso va nuestro programa, el streaming, el fin del cine, será, no será, acompáñenos. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Letra Absuelta, de nuevo cuenta. Hoy tenemos nuestro programa acerca del streaming y cómo ha cambiado en este caso las tendencias, sobre todo del cine, de cuando nosotros disfrutamos ir a estas grandes salas y ver si el cine en este caso va a ser reemplazado por todas estas plataformas que nos dan comodidad para estar en nuestras casas y bueno, sentirnos bastante a gusto con poner cualquier película y tener esa capacidad de decisión de ver la cinta que queramos. Bueno, esa aparente capacidad de decisión que tenemos, porque en realidad tenemos toda una maquinaria condicionándonos el algoritmo, por ejemplo, poniéndonos películas que según él selecciona para nosotros. Y esto del según, pues porque hay unas métricas atrás que vienen, a veces vienen infladas, vienen de nuestra actividad que tenemos por internet, lo que vemos, entonces de repente nos sugiere lo que ellos, con lo que los productores tienen o los dueños de estas plataformas, programadores, tienen como lanzamientos y nos hacen pensar que nosotros somos los indicados para ver estos productos. Entonces, bueno, nos van poniendo hasta una calificación según lo que vamos viendo, ¿no? Entonces, obviamente vivimos en un mundo muy condicionado donde esa libertad que nosotros tenemos, entre comillas, para elegir los productos, pues en realidad no es tal, ¿no? En verdad tenemos un condicionamiento bastante fuerte, cosa que no pasaba con el cine, porque era muy común. Por ejemplo, tengo todavía recuerdos cuando comprábamos el periódico para ver qué películas había en el cine, entonces revisábamos el periódico, lo veíamos las salas, decidíamos qué película ir a ver, en fin, y entonces ya nosotros decíamos el horario, en fin, incluso teníamos toda esta cuestión del cine, de cine permanencia voluntaria, donde nos podíamos quedar horas viendo una película desde el principio al fin a la hora que llegáramos, y era más bien la experiencia de estar en el cine y no con todas las restricciones que tenemos ahora de entrar a cierta hora, horarios muy restringidos, una serie de características que han hecho que el cine pues se vuelva sí toda una experiencia, pero también todo un producto muy, también al mismo tiempo muy condicionado, ¿no? De no poder meter comida, de comprar la dulcería, que es el verdadero negocio del cine, pues obviamente ahí se gana muchísimo. Un refresco llega a valer una cantidad bárbara, ¿no? 5 o 6 veces más de lo que encontramos en una tienda. No se digan las palomitas, los dulces, los hot dogs, en fin, todo ello. Entonces, obviamente, eso nos remite a las experiencias que teníamos de ir al cine hace todavía unos 20 años, donde las grandes cadenas todavía no se apropiaban del cine y las cadenas eran muy precarias. Y entonces, pues sí, uno entraba, podía entrar con la película iniciada, había intermedio, había cine permanencia voluntaria, uno escogía el lugar donde se quería sentar, no había quien estuviera ahí atrás de uno, se podía fumar, ¿no? Y era, obviamente no tenía las características técnicas y tecnológicas que tienen ahora, pero sí, básicamente era una experiencia. A veces hasta había gente parada porque había sobreventa, ¿no? De los boletos. Pero pues como todo, la tecnología llegó y nos cambió la manera de ver el mundo y de ver todas estas características. Y entonces ahora tenemos una
un mundo muy globalizado donde una película que sale en la India la podemos ver aquí en 15 días y subtitulada, a veces ya está doblada, dependiendo de lo que queramos. Podemos verla doblada en cualquier en los idiomas, hasta en 5 o 6 idiomas, en rumano, francés, inglés, japonés, coreano, chino. Esta maravilla también es algo que no teníamos en el cine anteriormente. Entonces, obviamente las plataformas de streaming que llegaron hace unos 15 años y se fueron posicionando primero como un negocio que tuvo que depender también del ancho de banda de la internet, de cómo se iba llegando la fibra, de dejar esto de las bajar en este caso las películas que antes por ejemplo las veíamos pero podríamos tardarnos hasta 24 48 horas en bajar un clip de 3 minutos, ¿no? Entonces obviamente era imposible que hubiera el streaming. Pero hace 10 años, 15 años empezaron a ver ya una serie de aperturas a donde la banda ancha comenzó a tener un gran peso y entonces obviamente con un mayor consumo eléctrico, un mayor consumo de bits, por lo tanto un mayor consumo de energía y de recursos, por lo tanto mayor contaminación, es decir, se va generando también un ciclo muy extraño, muy contaminante del cual no nos percatamos cuando estamos en estas plataformas que utilizan tanta energía y tantos recursos atrás, pero se tuvo que ir abriendo esta situación de poder nosotros tener una plataforma y poder ver las películas en tiempo, es decir, no esperar a que bajara la película, sino irla viendo al momento que se iba descargando. Entonces, obviamente, YouTube abrió mucho las puertas, YouTube fue una gran ventaja cuando se subieron estos primeros videos y los podíamos ver, pero eran videos de 3 minutos, luego 10 minutos, ahora es de una hora, ahora son más largos, pero fueron abriendo y entonces el streaming cuando llegó lo que hizo fue prácticamente comerse lo que estaba en el cine, pasarlo en el cine comercial, pasarlo a la computadora y poderlo bajar, ¿no? Y también esto se dieron cuenta muchos productores y entonces lo que hicieron fue sus viejas producciones, series que estaban en la televisión y que veíamos en estos canales de cable como no sé, Fox o con estas cadenas como Easy, también han venido a la baja, también sufrieron porque también sus productos se fueron al streaming. Entonces, por ejemplo, los que vimos Breaking Bad o los Soprano, lo vimos en televisión en algún momento, bueno, ahora lo podemos ver con mayor gusto y ya llevando nosotros digamos el tiempo, no controlando el tiempo de las reproducciones en el streaming y entonces muchas de estas producciones se fueron para allá. Después obviamente hubo esta creación de productos propios. Netflix comenzó a producir sus propias películas, claro que no tienen todos los grandes efectos de los grandes estudios, pero bueno, ya le compiten, han tenido expertise, ya le compiten a las grandes productoras, ya han ganado premios Oscar, ya tienen sí, primero tuvieron esta oposición de los grandes directores, el mismo Scorsese, ¿no? Spielberg, en fin, pero obviamente poco a poco se dieron cuenta que no podían parar este monstruo del streaming y finalmente pues han hecho ya producciones con ello. Entonces, cuando nosotros tenemos estas plataformas, nos damos cuenta que una de las ventajas que tenemos es su accesibilidad y la conveniencia, ¿no? Es decir, nosotros como usuarios podemos ver las películas y programas de televisión en cualquier momento y en cualquier lugar y podemos utilizar cualquier dispositivo conectado a internet, es decir, podemos ir incluso en el metro y podemos ir viendo Netflix o HBO, ¿no? Y bueno, esto ha ampliado la audiencia potencial de la gente que produce estos cines, por ejemplo, de estas películas, perdón. Entonces lo que tenían antes en cine, pues aquí se duplica, triplica y quintuplica, ¿no? De usuarios. Y muchos de estos usuarios que antes no tenían
pocas opciones para ir al cine por movilidad, economía, en fin, pues ahora disfrutan estas películas tanto de cualquier género y de cualquier país. Eso también es una ventaja, ¿no? También ha dado, el streaming también ha dado una mayor diversidad de contenido, ha permitido la producción y distribución de películas independientes que antes nada más se veían en circuitos muy cortos o en los ciclos de la cineteca, ¿no? Estos nichos de películas independientes o de arte que quedaban ahí, ¿no? Y ahora pues con el streaming también podemos acceder a ello. Hay incluso una plataforma llamada Movie que está dedicada al cine de arte o cine de culto, ¿no? O cine de autor. Entonces, bueno, también tenemos esto. Hay streaming para películas, por ejemplo, exclusivamente de terror o de acción o de ficción, ¿no? Entonces, obviamente esto ha creado este ascenso de estas plataformas ha creado un desafío para la industria cinematográfica en general. Al mismo tiempo que expande sus producciones y las lleva aquí a la computadora, no, también va reduciendo el número de exposiciones en salas. Y también hay un mercado, hay toda una industria atrás con la sala, desde la producción de las palomitas, algo tan simple, hasta la distribución del producto. Entonces, si bien obviamente también ya todo esto está computarizado, pues obviamente también tiene otro tipo de calidad, sonidos, en fin, que no vamos a encontrar en la televisión. Por más espectacular que tengamos nuestros aparatos, por más espectacular que sea la pantalla y sonido envolvente y todo, pues no vamos a encontrar la experiencia del cine en nuestras salas, ¿no? Tendríamos que tener un cine para nosotros ahí. Entonces, obviamente el cine como tal pues, ha experimentado una disminución de la asistencia, ¿no? De público. Hay algunas producciones, en este caso, que incluso ya no se estrenan en cine, sino se estrenan directamente en streaming o se estrenan en cine y posteriormente en streaming, pero con un proceso muy corto. Antes teníamos que esperarnos muchísimo o teníamos este mercado pre-streaming para nosotros, que era la piratería, ¿no? Entonces podíamos ir al centro y podíamos ir a comprar nuestras CDs, en este caso Blu-ray, ya cuando se vio más avanzada y ahora incluso en una USB se las dan con nuestras películas y ahí buscábamos con nuestro pirata favorito las películas y las podíamos ver. Digamos que esa fue el mayor grado de libertad que tuvimos en algún momento. Todavía lo podemos tener, pero bueno, ahora la comunidad de ir a comprarla y todo pues también se ha reducido, pero en ese momento era de tener nosotros la decisión de estar con el pirata y viendo qué películas, todo ello. La gran cuestión es que pues muchas de estas películas eran tomadas directamente desde el cine, veíamos a la gente moverse, el sonido era deficiente, la imagen era deficiente, no teníamos muchas opciones de subtítulos o de doblaje, entonces era también ahí una cuestión un poco del sufrir y un poco del azar, a ver qué tal me salió la película, ¿no? Y nuestro pirata pues siempre nos decía pues te la puedo cambiar, ¿no? Y bueno, esa era una cuestión también de un grado de libertad que se fue. Y desde ahí empezó, ¿no? Un poco empezó el combate de los cines, de las grandes cadenas de cines contra esto. Y bueno, el streaming le salió por la izquierda y no supieron ni cómo les llegó, ¿no? O sea, fue una competencia feroz que no la vieron venir tan rápido. Incluso todas estas cadenas como Blockbuster, ¿no? O Videovisión y Video, en fin, todas las tiendas de video donde se rentaban las VHS, las BT, después los CD y los Blu-ray, pues desaparecieron, ¿no? Solamente hay una tienda ahora que queda en Estados Unidos como reliquia, pero pues desaparecieron. ¿Por qué? Pues porque precisamente ya no tenían ese mercado, la gente ya estaba en su casa y decidía, y ya también se perdió la experiencia que era muy padre de ir a un Blockbuster, comprar las palomitas, chocolate, ver la película, decidir, en fin, era como ir con el pirata pero más acá, ¿no? Un poquito más elegante. Entonces
obviamente hay una competencia entre los cinematógrafos de hacer grandes producciones, grandes películas y el streaming de hacer contenidos, en este caso para atraer más suscriptores. Y obviamente hay un aumento de calidad en los contenidos, pero en este caso también las producciones pequeñas, algunas pequeñas, pues también a veces tienen que luchar mucho contra estas grandes empresas para que su contenido sea visto o para que produzcan, y muchas veces también lo hemos visto, hay producciones muy superfluas, muy sin chiste, pero que tienen un público cautivo, y entonces de repente estas las vemos por encima de producciones que sabemos que deberían de pasar en streaming, pero que no es así, no las pasan, no cuesta mucho trabajo. Ahora toda la industria de guionistas, productores, directores se aboca más a la producción de películas en streaming que producciones para verse en el cine, ¿no? Entonces, una cuestión que el cine nos ofrecía, y es cuando tenemos que valorar un poco qué es lo que tenemos aquí, es que por ejemplo cuando íbamos al cine, por ejemplo, tenía mucho atractivo ir a la sala, pues simplemente por la experiencia cinematográfica, ¿no? Es la gran pantalla, el sonido, la calidad visual. Entonces todo esto creaba la oscuridad, el hecho de estar ahí peleando en las butacas con el vecino atrás. Todo eso era parte, ¿no? La parte de los estrenos que había, donde se estrenaban las películas y llegaba la gente a las alfombras rojas, ¿no? La emoción del lanzamiento, verla. Recuerdo la última gran película que vi, digamos, con mucha gente, y fue toda una experiencia, fue esta de los Avengers, la última, Endgame, y ver la reacción de los adolescentes y de los jóvenes, las chicas que lloraban, en fin, todo fue muy emocionante, ¿no? A pesar de que yo no era fan o no soy fan de estas películas, pero sin embargo era muy curioso ver el fenómeno que atraía, cosa que no se veía, por ejemplo, en una pantalla, ¿no? Ahora que Disney lo tiene, pues no creo que sea el mismo efecto. Entonces eso era una parte. Entonces esta también era otra experiencia, ¿no? La sociabilización y el entretenimiento compartido que se tenía, ¿no? Porque obviamente ir al cine es una actividad social. Aunque fuéramos solos, en este caso, compartíamos con la gente que estaba ahí, que compartían, pero usualmente íbamos con amigos, con familiares, con nuestras parejas, y entonces era esto de comprar las palomitas, alguien que se forma, estárselas pasando, en fin, las risas ahí, que alguien nos callara, ¿no? Entonces, estas experiencias de reír, llorar, emocionarse en compañía, pues siempre le agregaban este componente social, ¿no? A la sala del cine. Pero un poco también regresando a esta cuestión de verlo en una mega pantalla, aunque tengamos ahora las grandes pantallas de televisión o tengamos nuestros propios cañones en casa para proyectar, pues no era lo mismo, ¿no? En este caso de ver este cine con los efectos especiales, ¿no? Los diseños de producción que estaban diseñados para pantallas grandes, ¿no? Era muy impresionante, que también se pierde, ¿no? El sonido envolvente, el sonido THX, ¿no? Que salía en las películas de Star Wars y después se popularizó en las películas de acción y que hacían a uno sentir. Y después salieron incluso estos cines 4D donde incluso salía un poco el humo, se movían las sillas, parecía un juego mecánico, entonces también era súper interesante, ¿no? Y finalmente pues podemos pensar que en esta experiencia del cine pues también estaba este escape y esta desconexión, ¿no? Que nos permitía ir al cine, desconectarnos de la vida cotidiana, permitirnos sumergirnos en historias, cualquiera que fuera, de terror, de ficción, de lo que fuera, pues por un par de horas, y entonces ahí en esa oscuridad, en la sala oscura, en los misterios de la sala oscura, como dice Fernanda Solórzano, pues disfrutar lo que también se conoce como la magia del cine, ¿no? Entonces obviamente
pues esto ha estado cambiando el modelo de distribución de películas, pues ahora pues ya ha cambiado, ya se estrena en Netflix y bueno, se hacen golpazos, lo acabamos de ver con estas películas de esta de Viva México, que es una película increíblemente mala, bueno, pero que toda la gente le entra el morbo de verla, ¿no? Y la pueden ver ahí con un clic, ¿no? También hemos visto, por ejemplo, a menos que tengamos estos canales de arte como Movie, ¿no? O algunos en específico, pues sí es difícil ponernos a buscar en toda esta inmensidad de películas que encontramos en el catálogo, películas de alta calidad, de autor, que propongan, que tengan prestigio, a una calidad artística, ¿no? También nos hace difícil ver ello y nos vamos sobre todo por los estrenos, por lo popular, por lo que vemos ahí más digamos, más atractivo visualmente, o por la comodidad quizá de verla en un teléfono móvil. Es decir, hay también cierta pereza intelectual en el sentido de la comodidad que nos da el streaming, ¿no? Esto es también muy curioso. Y de hecho, pues obviamente eso va haciendo que pues cada vez el diseño del algoritmo o el diseño de presentación de la interfaz en este caso sea cada vez más atractiva para atraparnos, ¿no? Entonces yo creo que uno de los en los últimos años con la pandemia, por ejemplo, se aceleró, ¿no? En este caso, el auge del streaming, un poco los avances tecnológicos que se generaron con esta amplitud de la banda ancha dieron un gran impulso, pero la pandemia hizo que, por ejemplo, la gente se quedara en casa. Entonces fue un boom impresionante. Muchas plataformas incluso se cayeron por el acceso masivo que tuvieron. No a tal grado de que se cayeran por días, no, o sea, se reponían, pero costaba trabajo, ¿no? O estos lanzamientos, por ejemplo, de la de House of the Dragon o recuerdo los últimos capítulos de esta de los zombies contra los dragones y cómo se llama esta serie, Juego de Tronos. Entonces, por ejemplo, los capítulos de estreno que eran cada domingo, bueno, eran una cuestión donde la plataforma se caía, ¿no? Sobre todo la última temporada, que fueron 6 capítulos. Y entonces yo, por ejemplo, no vi en su momento Breaking Bad en la televisión y la acabo de ver hace unos meses en streaming y bueno, fue bastante cómodo para mí verla, disfrutarla ahí, ¿no? Entonces, obviamente el comportamiento del consumidor yo mismo me he dado cuenta, ¿no? Pues he empezado a buscar otro tipo de contenido. De repente siento que no hay nada y de repente siento que está todo y entonces me entra una angustia por decir qué es y pues finalmente dejo que el algoritmo me vaya dando, ¿no? En este caso las opciones y un poco para romper ello, bueno, trato de buscar algún otro tipo de contenido. Pero bueno, la facilidad también, esta cuestión de saber que hay tantas plataformas ahora. Por ejemplo, eso nos ha hecho que pues de repente nos volvamos unos consumidores con gastos hormiga porque decimos, 100 pesos la plataforma tal, pues no es nada. Y al final del mes estamos pagando 400 500 pesos solamente de plataformas más el internet, ¿no? Entonces pagamos el Disney y el HBO, el Prime, el Paramount, el Disney, en fin, y entonces se va haciendo un gasto terrible esto, ¿no? Entonces obviamente ya lo que podríamos gastar en un cine, por ejemplo, una salida a un cine de cartelera, por ejemplo, pues una salida mínimo nos sale 500 pesos si vamos con una pareja, 500 pesos, solamente por el gasto de las palomitas, las entradas, las entradas son como 300 pesos de las entradas, más otros 300 pesos de las palomitas, entonces ya son 600 pesos. Entonces también ahí uno dice, bueno, si me gasto 600 pesos en una salida, en este caso al cine, pues pago esos 600 pesos en streaming y tengo 5
5 plataformas para ver las horas que yo quiera, cuando me dé insomnio, cuando trabajo, en fin, ¿no? Entonces, y obviamente después de la pandemia, ahora que estamos saliendo de ello, pues vemos que este modelo se ha acelerado, ¿no? Esta cuestión, y cada vez los cines van sufriendo más. Entonces, por ejemplo, sí, yo recuerdo que hay producciones para todo y que van dándonos desde estas del Mandalorian, que yo por ejemplo no soy fan ya de Star Wars. Yo me quedé con las primeras tres películas cronológicas de Star Wars, es decir, la capítulo 4 5 y 6, y ya no he visto mucho más. Pero por ejemplo ya se creó toda una estrategia comercial que maneja Disney, y cada tiene que tener productos sobre Star Wars ahí en streaming a cada rato, ¿no? Pero he visto series, por ejemplo, como Fleabag, ¿no? En Amazon, de esta chica que es muy locochona, que nos narra un poco su vida llena de comedia, pero también de drama. Y es muy divertida esta serie. Y fue una de las que me enganchó también, ¿no? Chernobyl, ¿no? De cuando veíamos, o Stranger Things, o La Corona, o esta de este fracaso que tuvo la de el Señor de los Anillos, en Amazon Prime, que la quisieron lanzar una serie y fue un fracaso total. Pero bueno, por ejemplo, Juego de Tronos, ni se diga lo que es, o no sé, Mad Men o Californication, en fin, una serie de series que bueno, uno se va quedando con ellas, y después las puede ver y ver y ver, y no tener mayor prejuicio, ¿no? Entonces, no, la última pregunta es, ¿el cine en este caso va a destruirse? ¿En este caso se va a acabar el cine como lo conocemos? Pues no, la respuesta es que es poco probable que el cine tradicional desaparezca, ¿no? Aunque haya muchas producciones de streaming, porque si bien este ha cambiado la forma en que consumimos los productos audiovisual, pues las salas ofrecen, en este caso, experiencias únicas, ¿no? Que hay que valorar. Por ejemplo, la Cineteca esta semana lanzó en su ciclo de cine clásico la película de Warriors, Los Guerreros, que es un clásico de los finales de los 70, principios de los 80, y entonces los boletos se vendieron en 5 minutos para 3 funciones. Entonces hay un mercado ávido que quiere ver estos clásicos, estas películas en cine, en la pantalla grande, con todo lo que representa el sonido, el movimiento, la cuestión audiovisual. Entonces sí hay un público para ello, ¿no? Y obviamente el cine tiene esta ventaja de la experiencia cinematográfica inmersiva, total, la pantalla grande, el sonido envolvente, la atmósfera, las palomitas, el viaje, ¿no? El estar sentado, la convivencia social, la emoción, y todas estas cosas que no se pueden replicar en casa, pues por tanto en este caso distractores que tenemos, ¿no? Y obviamente el cine tradicional pues sigue siendo una parte importante en la industria del entretenimiento, y pues sí es una fuente significativa todavía de ingresos para muchas producciones cinematográficas que esperan que en su lanzamiento los primeros fines de semana pues peguen, ¿no? Entonces hay una taquilla en el cine que es muy importante, y es la que se valora, es la que se contabiliza el éxito o el fracaso de una cinta. La exhibición siente un punto clave para la promoción y el prestigio de las películas, las alfombras rojas, en fin, todos estos festivales donde vemos que llega la gente. Pues los premios Oscar todavía se siguen realizando en salas, ¿no? Y obviamente, para ir cerrando, pues el cine está evolucionando, está adaptándose a los cambios en que consumimos contenidos, ¿no? Algunas películas han optado por estrenarse simultáneamente en cines y plataformas, y pues con el COVID y que se cerraron muchas salas, pues ahora el cine está en un proceso de recuperación lento, pero va en aumento, ¿no? Compitiendo con el streaming, pero bueno, va a sobrevivir, y creo, así como el libro, pues va a tener larga vida todavía el cine. Y pues
porque hay un clásico que dice que la vida es mejor en el cine, pues hay que seguir yendo, hay que seguirlo consumiendo y pues dejar algunas series y todo para el streaming, pero las películas, pues disfrutarlas en el cine, que es mucho mejor. Pues muchas gracias, soy Arturo Ramírez para Letra Absuelta y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.